Mario estaba acá arriba, no solamente Dios le dio la unción para cantar, sino que el tiempo que ha estado viniendo y el tiempo que estuvo con nosotros aprendió algo. Porque él hablaba aquí palabra de Dios. Él aquí hablaba fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que se predica, eso es lo que se habla. Y lo que hemos estado en ese lugar, hemos visto manifestaciones plenas de lo que es la fe. Por eso tenemos que ir incrementando más qué es la fe, cómo viene la fe y por qué tenemos que estar viviendo por fe. Amén. Esta mañana vamos a ir a un tema más sobre la fe y se llama el poder divino de la fe. La mañana la pastora Arely decía, puede estar un hermano sentado a un lado y el otro, y los dos escuchan la misma palabra. ¿Por qué a uno le hace efecto y por qué a otro no? Si escuchan la misma palabra y todos podemos usar el mismo sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema de Dios es que la fe venga por el oír. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta hermosa revelación que tú nos das de entendimiento, de conocimiento, en el nombre de Jesús. Amén. El poder divino de la fe, la primera escritura que vamos a estar viendo se encuentra en Hebreos 11:1, que es una clave para que nosotros incrementemos nuestra fe. Todos nos sabemos Hebreos 11:1. Y si no te la sabes, está ahí en la pantalla y medítalo, memorízalo. Es pues la fe, la certeza. En inglés me gusta mucho porque dice, fe es la sustancia. La substance, la sustancia. Entonces, fe tiene una sustancia. Y esa sustancia es lo que tú necesitas. Como en la mañana decía la pastora, un carpintero le da madera, martillo y clavo, se hace algo porque tiene la sustancia. Nosotros cuando tenemos fe, puedes crear todas las cosas a través de la fe. Tu negocio, tu matrimonio, tu casa, todo lo puedes crear a través de la fe, porque la fe está dentro de una sustancia. Entonces, pues la fe es la certeza o la sustancia de lo que tú esperas. Tú no esperas derrota, tú esperas victoria, pero tú tienes que estar convencido que no lo ves. Tienes que estar convencido que no lo ves. Amén. En el verso, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Marcos 11:22, Jesús le respondiendo Jesús a los discípulos, les dijo, tengan fe en Dios. En otras palabras, ten el tipo de fe que tiene Dios. Tú puedes hacer las cosas como Dios las hizo. En el principio estaba la tierra desorganizada y vacía, y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Amén. ¿Qué es fe? La mañana con eso fue el tema de la pastora. Dijo, ¿qué es fe? En mi nota yo tengo, fe es un funcionamiento de adentro hacia afuera. Yo no puedo funcionar en fe de afuera para adentro. Yo tengo que funcionar en fe de adentro para afuera. ¿Entienden ese principio? O te lo voy a... Mira, Adán, en el jardín del Edén, Adán no necesitaba fe. Él necesitó fe fuera del jardín del Edén. Adán no necesitó fe dentro del jardín del Edén porque él caminaba con la gloria de Dios. Por eso no necesitaba fe. Tampoco unción, porque era Dios mismo en el Edén. Pero cuando cayó, Adán necesitaba fe y unción para poder sobrevivir y comer. Nosotros, por culpa de Adán, caímos en esa categoría. Pero gracias a Jesucristo que nos quitó de esa categoría y nos mete a un reino que se llama el reino de los cielos. En el reino de los cielos todavía tienes que vivir por fe porque estamos en este mundo. Amén. Todavía tienes que vivir por fe. Pero en el reino de Dios es a través de sembrar y cosechar y no a través de vender y comprar. Amén. Ok, fe. Ya vimos que fe es un funcionamiento de adentro hacia afuera. Fe habita en un corazón contrito y puede agarrar o puede tomar las cosas que no se ven. Fe es un acto divino. Fe es Dios en el alma. Dios obró por su Hijo y transformó lo natural a lo sobrenatural. Cuando Jesús estuvo en la tierra,
todo lo natural que venía contra él, ¿qué sucedía? Lo cambiaba en sobrenatural. Por el poder divino que estaba en él. ¿Cuál era el poder divino que tenía Jesús? El poder del Espíritu de Dios. Los discípulos eran diferentes cuando andaban con Jesús y fueron diferentes cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Amén. Fe mueve aún las cosas que parecen que no se pueden mover. Dios nos llena con su poder divino y el pecado desaparece. La fe es activa. Eso es bien importante, hermanos. La fe es una fe activa, no latente. ¿Entienden ese principio? ¿No latente? Si lo entienden, o para seguirlo, se los explico. Me late que me va a ir bien. La fe no es latente. Yo siento en mi corazón, la fe no se siente. Por mucho que tú sientas en corazón, no es fe. La fe no se siente. ¿Quién ha sentido la fe? Entonces, ¿por qué me late que me va a ir bien? Yo siento en mi corazón darte uno de $1,000. Eso sí lo sientes, dámelo. No, pero la fe no se siente, hermanos. La fe se manifiesta, pero no se siente. Porque si nosotros queremos sentir la fe, entonces nos estamos moviendo por lo que vemos, por lo que sentimos y por lo que tocamos. La fe nunca se mueve por lo que tú sientas, tú tocas o tú veas. Por eso es la sustancia de las cosas que tú no ves, pero es la seguridad de las cosas que tú esperas. Amén. ¿Está bien? Ok. Dios nos lleva con su poder divino y nos llena con ese poder divino e inmediatamente el pecado queda destruido y destronado. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo como vive por la fe. No podemos vivir por fe hasta que seamos justos o tengamos la justicia de Dios. ¿En qué momento somos justos? Cuando naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, la justicia de Dios viene a habitar en ti. Una vez que tú naces de nuevo, la justicia de Dios está en ti, entonces eres justo delante de Dios. Amén. Y nuestro estilo de vida debe de estar siempre en una vida de justicia. No podemos vivir por fe si somos injustos o deshonestos. ¿Cómo está sonando ese video del pastor que echó fuera a la familia, verdad? ¿Lo han visto? ¿Cuántos lo vieron? ¿Ustedes creen que ese hombre era justo y honesto? Ahora va a pasar una condena en la cárcel porque le sacaron crímenes. Amén. Pero no estamos hablando de solamente que si yo soy injusto y deshonesto no puedo vivir por fe. Jesús busca fruto. ¿Se acuerdan? Él siempre busca fruto en nosotros. Cuando tuvo hambre vio la higuera. En Marcos 1:13 vio la higuera y de lejos la vio con muchas hojas bonitas. Y dijo, un árbol con hojas así de esa índole tiene fruto. Pero cuando pasó, no producía fruto, eran hojas. ¿Qué hizo? Lo secó desde las raíces. Amén. Este árbol, si nos ponemos a analizar, había muchas hojas. El árbol estaba precioso, lleno de hojas, pero no tenía fruto. Entonces, podemos clasificar o podemos ver que así hay miles de personas cristianas, se visten como cristianos, pero solamente son hojas. Veamos por qué. Vamos lo que dice Juan 15:8. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Cuando nosotros llevamos fruto de sanidad, cuando nosotros llevamos frutos de fe, todo lo que produce la fe en tu vida es un fruto. Entonces, cuando yo produzco fruto de la fe que yo tengo, mi Padre es glorificado. Voy a la clínica, me dicen que necesito un riñón, me salgo de la clínica, pongo mi mano en los riñones, le digo a mis riñones que están sanos, se glorificó el Padre, y yo no sé cómo trabajó, pero me puso riñones nuevos, sin trasplantes y sin nada. Amén. Eso es la fe. Gloria a Dios. Y Dios eso espera de nosotros. Amén. Sí. Que llevemos fruto. La única manera de que el Señor traiga fruto a la tierra es a través de cada uno de nosotros. No podemos ser personas ordinarias
Porque la salvación o el nacimiento de nuevo te convierte en una persona extraordinaria, te convierte en una exposición del mismo Dios. Tú representas a Dios en la tierra. Amén. Cuando Jesús hablaba y enseñaba acerca de una nueva vida, le dijo a Nicodemo: al menos que nazcas de nuevo, ¿qué sucede? Podrás ver lo que el reino de Dios viene. Amén. Para poder entender la plenitud de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dios tiene una medida para nosotros que no puede ser medida. Entonces, lleno del Espíritu Santo, ahorita haces una sanidad, ahorita crees porque tus finanzas están bien, entonces ya vas y haces otra medida y pasas a otra cosa, creyéndole a Dios por más milagros, creyéndole a Dios porque tu estilo de vida ahora es por fe y para fe. Amén. Entonces, para que nosotros podamos entender la plenitud de Dios en nosotros, en nuestra vida personal, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La medida del Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros. Amén. Cuando estamos dentro de esta relación con Dios y llenos del Espíritu Santo, inmediatamente tú ya no tienes que pensar en pecado, porque el pecado queda destruido. Amén. Sabemos que la sangre de los toros y todo eso no nos podía purificar. ¿Qué no nos purificó? De acuerdo a Hebreos 10:14, la sangre de Jesús. Nosotros no nos podemos purificar a nosotros mismos, solamente la sangre de Jesús. Amén. Ok, en el libro de Marcos 11:14, regresamos a la higuera donde dice: Jesús dijo a la higuera, nunca. Nosotros tenemos una línea de oración, y para que la oración haga efecto, tiene que ser en la voluntad del Padre, si no, nomás son palabras vacías. Otro de los principios que funcionan en la oración es: si dos de ustedes están de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué sucede? Será hecho. Amén. Vamos a decir, yo hablo una línea de oración porque Dios me indicó así. Hay 15 líderes, más o menos. ¿Sí, hermanas? ¿Sí, hermanas? 15 líderes. Entonces cada líder fue capacitado y entrenado para todos orar en el mismo acuerdo. Porque si yo hago una línea de oración y solo invito a personas, quiere ser parte, y hablo de diferentes ministerios y las invito, y no van a orar en el mismo acuerdo, van a orar, yo voy a orar la voluntad de Dios. Ese es un ejemplo. Amén. Yo invito a la hermana aquí a participar en la línea de oración, y ella no fue entrenada en este ministerio, fue entrenada en otro, pero la voy a invitar para tener más personas orando. Entonces, yo con mi grupo ya los capacité, ya los entrené a orar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Línea de oración, Daniel, siempre cuando pregunta una petición, preguntamos una escritura, porque la escritura es la voluntad de Dios. Si no oras con la escritura, no estás orando la voluntad de Dios, estás orando tu propia voluntad. Entonces yo le digo, únase conmigo, vamos a orar. La invito al equipo de oración y usted va a participar con nosotros. Si yo no le entreno, ella va a orar como ella fue entrenada. Amén. Entonces yo voy a orar y voy a decir: Padre, yo sé que tu palabra dice que ninguna arma va a prosperar contra mí. Yo sé que tu palabra dice que si yo medito en tu palabra, yo sé lo que tu palabra dice, que soy fructífero. Yo sé que tu palabra dice que por las heridas yo fui sanado. Yo estoy hablando palabra de fe, estoy hablando la palabra de Dios, estoy hablando la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Le toca el turno a mi hermana. Entonces mi hermana viene y dice: Padre, si es tu voluntad, sana. Ya no estamos de acuerdo. Ya no estamos de acuerdo. Señor, en tu tiempo tú sanas. Señor, pon tu mano sanadora. Ya no estamos de acuerdo. Porque ella no está orando de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. ¿Entendieron? Sí. Entonces tenemos que tener cuidado a quién le pedimos oración. Tenemos que tener cuidado dónde oramos. Porque la oración efectiva, por eso línea de oración,
ha tenido tantos milagros, hermanos, y yo he estado al pendiente. A veces entro y me quedo callado. Y si escucho algo que no lo hicieron, le llamo. ¿Cuánto es el límite de oración? 2 minutos. ¿Y por qué oro 5? Están calladitos. O sea, debe haber corrección, porque los milagros suceden cuando nos ponemos de acuerdo. El límite es 2 minutos. Si la hermana aquí oró 2 minutos y yo oro 5, yo ya no oré de acuerdo. Ya rompí el protocolo, ya rompí el principio fundamental en la oración. Algo tan simple. ¿Por qué traigo eso? Porque cuando nosotros oramos la voluntad de Dios, tú esperas la voluntad de Dios. Cuando tú esperas tu voluntad, no esperas nada. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús aquí oró. ¿Cuántas palabras oró Jesús en esta escritura? ¿Duró 10 minutos? ¿Duró 5 minutos? ¿Repitió lo mismo? Solamente dijo, nadie, una palabra. Perdón, nunca una palabra. Jamás 2. Coma 3. Nadie 4. Fruto 5. De 6. Ti 7. ¿Cuántas palabras habló Jesús? ¿Hizo efecto en la higuera o no hizo efecto? ¿Por qué solamente oró 7 palabras? Porque eso oyó del Padre. Y como el Padre y Él estuvieron de acuerdo en la tierra, sucedió en la tierra lo que el Padre y Él estuvieron de acuerdo. Pero si Jesús hubiera dicho, Padre, si es tu voluntad, seca esa higuera. Padre, a tu tiempo, dentro de 10 años, seca esa higuera. No hubiera sucedido nada. Amén. Gloria a Dios. Ok. Cuando Jesús solo vio hojas, esto fue lo que le dijo al árbol. Que se secara, ¿verdad? En fe, hermano, en fe solo hablas lo que ves en lo espiritual. Jesús oró 7 palabras y la fe de las palabras en menos de 24 horas hizo lo que Él habló. La situación puede estar muy fea, pero cuando tú hablas lo que ves en lo espiritual. Si tú te ves caminando, Ismael, no te veas en esa silla. Si tú te ves caminando, deja la silla a un lado y sal caminando y te vas corriendo a tu casa. Tú te tienes que ver caminando en lo espiritual. Hay un hermano aquí que viene y le dieron 5 strokes. El miércoles platicábamos, hoy no vino. Y dice que su primer stroke el doctor lo yunqueó. No dejes que el doctor te yunquee. Tú vete en lo espiritual completamente sano. La fe opera cuando tú ves en lo espiritual lo que tú quieres. Amén. Ok. Somos nosotros un cuerpo de Cristo. Amén. Y somos miembros de su cuerpo. El Espíritu de Dios está en nosotros. De ninguna manera podemos habitar en el lugar secreto con el Señor, sino solo a través de la santidad y ser llenos de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, escucha eso, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Muchas veces tú puedes ver malas noticias, malos reportes, pero tú, como tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes discernir si te están diciendo la verdad o te están diciendo la mentira. Puedes discernir si puedes participar de eso o no puedes participar. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Una de las grandes cosas que tiene la palabra de Dios es el discernimiento de los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios tenga completa victoria en nuestros cuerpos, por cualquier situación difícil que esté pasando, el poder divino de Dios y su palabra cambia todo. No importa. No importa. La vida divina o el poder divino
no pertenece a este mundo, sino al Dios de los cielos. ¿Y sabes dónde está ese Dios? Está dentro de ti por su Espíritu Santo. Está dentro de nosotros. Dios quiere que nosotros purifiquemos nuestras vidas hasta que podamos obtener todas las cosas, creer todas las cosas, tener esperanzas en Él de todo y perseverar en todo. Primera de Corintios 13:7, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. A Dios habita en nosotros, pero no podemos tener su poder hasta que vivimos y caminamos en el Espíritu Santo, hasta que el poder de una nueva criatura, de una nueva vida, venga a nosotros y sabemos que ese poder es más grande que la vida vieja que vivíamos. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, si creen en su corazón, no solo secarán a ese árbol, sino que también moverán la montaña. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Mateo 21:21. Todo lo que tenemos que hacer es creer. Todo lo que tenemos que hacer es creer. ¿Dónde? No en tu mente, en tu corazón. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras, ¿de qué estamos hablando hoy? Fe. Si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera. Si tú tienes fe, no solamente puedes secar esa higuera. ¿Cuántas palabras secaron esa higuera? 7. Amén. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate, échate en el mar, ¿qué sucedería? Sucede. El monte, la montaña, representa cualquier tipo de problema que se te presente en tu diario vivir. Cualquier tipo de problema. ¿Qué tienes que hacer? Moverlo con tu fe. ¿Quién lo tiene que mover? Nosotros. Dios, te pido que muevas este problema. Dios, te pido que sanes. Dios, si es tu voluntad. No, por eso es que nunca sucede nada. Pero cuando tú ves un problema, cuando tú ves una situación y tú dices, en el nombre de Jesús, y tú estás viendo el problema delante de ti, si es problema legal, en el nombre de Jesús. Y siempre acuérdate lo que dice Colosenses 2:14. La carta, el acta que te decretaba culpable, fue quitada, fue borrada. Ya no eres culpable. Colosenses 2:14. Amén. Por eso nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la tenemos que meditar? De día y de noche. De día y de noche. Porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Todo lo que parezca ser una montaña se tiene que mover. Puede ser montaña de dificultades, una montaña de depresión, cosas por las cuales hemos estado atorados por años. Algunas veces parece que hay cosas que no se pueden mover, pero puedes creer en el corazón y estar firme en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca, nunca será derrotada. Nunca, nunca. Lo dice Isaías 55, del 8 en adelante. Así como la lluvia, así como la nieve cae, no regresan al cielo, sino se quedan aquí. Así también es la palabra de Dios. Cuando sale de su boca, no regresa a él vacía, sino que hace el efecto con el cual él habla. Y luego Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. ¿Dónde está la palabra? En tu corazón. ¿Con qué tienes que hablar la palabra? Con la boca. ¿Con qué tienes que creerla? Con el corazón. Con el corazón crees para justicia, pero con la boca hablas para tener liberación y respuesta de todo lo que tú estás pidiendo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Amén. ¿Tiene una pregunta? No. Ok, seguimos. Algunas veces parece que hay cosas que no se pueden mover, pero puedes creer en el corazón y estar firme en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca será derrotada. Que no se te olvide. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, nota lo que dice, cualquiera quien es, cualquiera de ustedes, cualquier persona que ha nacido de nuevo, ya tiene la habilidad, ya tiene la capacidad, ya tiene el poder, ya tiene la autoridad. Cualquiera que le dijere a este monte, quítate monte, échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice que sucede, será hecho. El verso 24, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creer. Cuando tú oras, tienes que creer en ese momento. Pero cuando tú dices, Padre, si es tu voluntad, no estás creyendo. Por eso nunca sucede nada. Mira lo que dice, todo lo que pidieres orando, creer que lo tienes. Y lo tienes. No dice que lo dudes, Padre, si es tu voluntad. Bueno, Señor, en tu tiempo tú me vas a solucionar este problema. Eso no es fe y eso no es orar creyendo. Todo lo que tú pidieres orando, creer que lo recibes y lo tendrás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La puerta de atrás está cerrada. ¿Alguien quiere entrar? Gloria a Dios. Amén. Ok, seguimos. Verso 24. Amén. En el verso 24, si lo vemos, por lo tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creyendo. ¿Cuál es la primera condición que tenemos que creer de acuerdo al verso 24? Tenemos que creer que ya lo tengo. Yo tengo que creer que ya lo tengo. Y cuando yo creo que ya lo tengo, el segundo paso es actuar caminando como ya lo tengo. Si yo creí por mi sanidad, yo tengo que caminar sano. Yo ya no tengo que, aunque me mande al hospital, el hospital va a querer tenerme esclavo. Aunque él me hable, yo lo voy a ignorar, porque yo camino sano. Porque yo, el primer principio que yo tengo que aplicar es creer. Cuando tú crees orando, lo recibes. No es cuando tú lo ves, entonces oras. No, es cuando tú crees, tú oras, tú recibes. Es un principio que Jesús dejó establecido y nos enseñó de esa manera. La dificultad en las personas es que muchos dicen, bueno, si yo lo siento en mi corazón, lo puedo tener. No, acuérdense, la fe no se siente. La fe no se siente. Por eso el proverbio dice, más engañoso que ¿qué? Engañoso más que todas las cosas. Engañoso que es el corazón. El corazón. La fe no se siente. ¿Cuántos han sentido la sanidad? No, Tomás la manifiesta. Cuando mi hija fue sanada del cáncer, yo no le pregunté qué sentiste, porque ella no supo ni en qué momento fue sanada. Pero cuando la llevamos al médico y dijo, su hija está completamente sana, ¿quién la operó? Porque la fe no se siente, la sanidad no se siente, se manifiesta. Sea lo que sea, se manifiesta. Amén. Ok, muchas personas desean saber lo que tengo, para que entonces se presente la manifestación. Nosotros, la sanidad no se puede sentir, la fe no se puede sentir. Te pueden dar el peor diagnóstico, no esperes sentir algo, espera creer algo. Cuando tú crees algo, se tiene que manifestar lo que tú estás creyendo. ¿Cómo te sientes cuando vas y te dicen un diagnóstico malo, triste, deprimido, con mucho miedo, con mucho temor, con mucha duda? Hay tanto que he orado, tanto que han orado por mí, me han ungido, ¿verdad? Pero cuando tú elevas tu fe y vas y te haces un estudio, y ese estudio aparece completamente sana tu cuerpo, ¿cómo sales de ese lugar? Completamente diferente. Completamente diferente. Motivado, gozoso, cantándole a Dios. ¿Ves? Porque la fe no se siente, la sanidad no se siente, solamente se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar la sanidad? A través de tu fe. En una de las enseñanzas decía,
Cuando nosotros a veces pedimos oración a alguien más, o andamos buscando una iglesia donde hablen de liberación, donde hablen de guerra espiritual y que oren por mí, estamos buscando vivir de la fe de alguien más. Y cuando nos buscamos vivir de la fe de alguien más, el diablo sabe de la escasez de tu fe. ¿Y qué crees? Siempre te va a tener enfermo y atado, corriendo de aquí, corriendo de allá. Pero cuando tú descubres que la fe viene por el oír, y cuando tú empiezas a empoderar tu espíritu, cuando tú empiezas a generar fe a través de la palabra de Dios, ya no vas a andar corriendo de aquí para allá, ya vas a ser un peligro para Él, porque le vas a robar todo para atrás lo que Él te había robado. Amén. Tenemos que creer por la palabra de Dios, no podemos creer por otro medio. Dios quiere obrar en ti a través de una fe real que va a producir en tu corazón y va a generar fe. Dios tiene el remedio real para toda necesidad. La palabra de Dios es un poder establecido para hacer a todos libres. ¿Se acuerdan Juan 8:32? Conocerás la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Te hace libre. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Esto es lo que me robó la pastora, creo, en la mañana. Pero yo voy a darlo igual. ¿Qué es fe? Fe es la naturaleza de Dios. Fe es la palabra de Dios. Fe es el poder divino personal de Dios. Y ese poder divino personal de Dios fluye en tu interior y se mueve en cada fibra de tu ser, de tu cuerpo, hasta que todo nuestro ser se va equipando para que tú vivas por fe. Por eso es importante escuchar y oír de fe. Nos movemos por fe y vamos a ser levantados en gloria por fe, y por fe es nuestra victoria. Fe es el conocimiento glorioso personal del Espíritu Santo dentro de ti. Si tú nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, fe te va dando el conocimiento personal y glorioso del que vive dentro de ti. Amén. Del que vive dentro de ti. Si verdaderamente el Espíritu Santo vive dentro de ti, tú tienes que vivir una vida gloriosa. Orar en el Espíritu, orar en lenguas, es el poder más grande y el don que hemos recibido de parte de Dios. Cuando tú lo haces, te vas transformando de un ser ordinario a un ser extraordinario. El hablar en lenguas, orar en el Espíritu, es la llanura completa de que el Espíritu Santo, todos tenemos al Espíritu Santo, no me tomen a mal, que entonces si no hablo lenguas, no lo tienes. Sí lo tienes, pero cuando hablas lenguas, oras en el Espíritu, manifiestas el poder del que está en ti. Mientras no lo hagas, está en ti, pero no manifiestas el poder. Por eso tenemos que anhelar el Espíritu Santo, orar lenguas, orar en el Espíritu, hablar en lenguas mayormente en tu casa, en tu tiempo privado. Lo más maravilloso y poderoso que puede haber dentro de ti es la manifestación de orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, cambias todo el medio ambiente en tu casa o donde estés. Amén. Ok. Nosotros nos movemos por fe y vamos a ser levantados en gloria a través de la fe. Y por fe es la victoria. Fe es el conocimiento glorioso personal del que está dentro de ti, el Espíritu Santo. Cuando nosotros desarrollamos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, va cambiándonos de poder en poder, va llevándonos de gloria en gloria hasta llegar en un lugar donde tú puedas caminar con Dios y desaparecer como Enoc. Amén. Dios puede pensar y hablar por ti a través del Espíritu Santo. Así como Adán. Adán hablaba y caminaba como Dios en el Edén. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú puedes hablar y pensar como Dios. Y te van a decir que estás loco, pero no lo hagas públicamente. Empieza a hacerlo en tu casa. Empieza a hablar en el Espíritu y el Espíritu de Dios va a hablar a ti y tú empiezas a conversar con Él. Y te va a decir esto, te va a decir aquello, te va a decir esto, te va a decir aquello. Pero tú tienes que gozarte y capacitarte con el poder del Espíritu Santo que está en ti. Porque es real, está en ti.
Fe es el conocimiento glorioso personal por el Espíritu Santo que está dentro de ti, cambiándote de poder en poder y de gloria en gloria hasta que tú puedas caminar en un lugar con Dios. Y Dios pueda pensar y hablar a través de ti por el poder del Espíritu Santo. Esto es glorioso. Amén. En Hebreos 11:2 dice, porque por ella, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Seguimos hablando de Abraham, de José, seguimos hablando de Isaac, de Jacob, seguimos hablando de Moisés, seguimos hablando de Josué, de Caleb, seguimos hablando de Daniel, de David, porque fue la fe de ellos lo que no se ha olvidado hablar de ellos. Así también tú tienes que dejar un legado que tus nietos, tus bisnietos hablen de la fe que tú tenías. Y que ellos puedan vivir de esa fe. Que ellos y ellas puedan decir, a mi grandpa le funcionó esta fe. Nunca fue al hospital, nunca se enfermó, nunca tuvo pobreza, nunca tuvo escasez, nunca esto. Eso me tiene que funcionar a mí. Si le funcionó a grandpa, me funciona a mí. Y ese es el legado que tú dejas. Ese es el legado que tú dejas. Por eso dice Hebreos, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si el Señor se tarda un poco más en venir y podemos tener bisnietos todavía, que estamos dejando un legado de fe a los bisnietos. Ya no te vas a preocupar, se están poniendo las cosas peores, a lo mejor mis nietos ya no van a servirle al Señor, ya no van a predicar, ¿qué vamos a hacer? El mundo está ganando ventaja. No te preocupes, porque tu fe los va a mantener en el lugar que tú quieras, no en el lugar donde el mundo los quiere tener. Eso solamente a través de tu fe. Amén. ¿Qué tan grande nuestra fe debería de ser? Porque ¿se acuerdan lo que dice Efesios 2:8? Fuimos salvos por fe. Dice, y esto es un don de Dios, no de nosotros. Entonces la fe para salvarnos fue tan grande que la fe de nosotros tiene que ir incrementando día a día. Porque por fe yo fui salvo, no por obras, para que no me gloríe. Nosotros no fuimos salvos sino solamente por fe. No nos podemos mantener solamente por fe y solamente ser bautizados, sino que también tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo a través de la fe. Tú ten fe para ser lleno del Espíritu Santo. A lo mejor tú estás a solas meditando en Dios, leyendo la Escritura, hablando la Escritura, y en ese momento sientes un fuego interior, sientes la presencia del Espíritu Santo, o sientes algo dentro de ti. Señor, si eres tú, lléname con lenguas, y suelta las lenguas. Nadie te las tiene que enseñar. En Hechos 1:8, en Hechos 2:4 nos dice, empezaron a hablar lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. No tienes que ir a una escuela para aprender lenguas. El mismo Espíritu te da las lenguas. Amén. En Romanos 10:17, gloria a Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe, ¿cómo es? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Qué tenemos que oír? La palabra de Dios. La única manera que yo voy a incrementar mi fe es por oír la palabra de Dios. Amén. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo medito la palabra de Dios, cuando yo hablo la palabra de Dios, entonces voy incrementando fe en mi ser interior. Fe es un tema de mucha discusión. Si aquí todo el tiempo en esta iglesia, desde que empezamos, hemos hablado de fe y todavía nos falta más. Por eso es que es un tema de mucha discusión. Nuestra inactividad, ahorita van a entender qué es inactividad cuando digo esto. Nuestra inactividad debe de ser traída a un lugar de victoria. Nuestra inactividad. ¿Qué es nuestra inactividad? Nuestra inactividad es en qué dudamos, qué es lo que despreciamos, en qué tenemos temor en vez de tener fe.
Tenemos que cerrar todo lo que cause duda y debemos alimentar nuestra fe y creer a Dios. Por eso tenemos que dejar a un lado toda esa inactividad. ¿Cuál inactividad? La inactividad que produce duda, miedo. Amén. Mira, el enemigo es bien astuto. Ha tratado con la humanidad hace 6,000 años. Amén. Y usa la misma técnica siempre. Dijo, voy a ver cómo están esos llamados hijos de Dios. Y les soltó esto. Inmediatamente cerraron iglesias los hijos de Dios. Inmediatamente tuvieron miedo y no salgan. Cuando nos deberíamos de parar firmes. Como lo hicimos en este lugar. Nunca cerramos. Nunca dimos miedo. Nunca hemos caminado en miedo, porque Dios no nos dio un espíritu de miedo, ni de temor, ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca se cerró. De hecho, ha sido un año glorioso. Cerramos, ya que estamos en marzo, y todo el año pasado en este lugar hubo mucha bendición. Porque donde estuvo nuestra mirada estuvo en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Si yo como cabeza les digo, hermanos, viene este virus, cerremos las puertas y ciérrense sus casas. Si la cabeza no tiene fe, imagínense el cuerpo cómo va a caminar. Hermanos, vendan lo que tengan, porque como está cerrada la iglesia, tenemos que pagar la renta, sigue caminando, y vendan lo que tengan y traigan una ofrenda para pagar la renta. Nada de eso sucedió. Al contrario, fue un año donde las finanzas estuvieron mejor que otros años. Por la fe de cada uno. Cuando tú pones tu fe, de acuerdo en mi fe, cosas maravillosas suceden. Pero si yo te pongo de aquí miedo, y luego el miedo tuyo nos va a traer un fracaso. Pero cuando yo pongo fe y la fe tuya se une a mi fe, siempre vamos a caminar en éxito y en victoria. Porque ¿quién puede derrotar a Dios? Nadie. Amén. Nadie puede derrotar a Dios, y es el que vive dentro de ti. ¿Qué es fe? Seguimos. ¿Qué es fe? Tenemos que cerrar todo lo que causa duda. Debemos aumentar nuestra fe, creer a Dios. ¿Qué es fe? Fe es estar viviendo un principio de la palabra de Dios. Es vida, produce vida y cambia la vida. Eso es fe. Dios nos da un conocimiento real de su palabra escrita en este libro, y en este libro encontramos vida. Dios quiere que nos alimentemos de Él, de la palabra viviente, de la preciosa palabra de Dios. Todo lo que Jesús hizo, fue hecho para que las personas recibieran y pudieran ser como Él. Ser como Él en enseñanza, hechos y plan. Jesús hizo los planes del Padre, y traía el sello de la casa. Primera de Juan, no primera. Juan 5, 17 al 19 vamos a leer. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él es igual a Dios. ¿Son hijos de Dios? ¿A quién se parecen? A Dios. Verso 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, ¿quién lo hace también? El Hijo. Entonces estás capacitado, estás habilitado, estás autorizado para hacer lo que tu Padre hace. ¿Tú crees que el Padre no tiene poder de parar este virus? ¿Sí? Pero tú lo tienes que parar porque tú estás en la tierra, Él está en el cielo, y a ti te puso en la tierra para que tú lo pares. Amén. Nosotros tenemos que aprender, y debemos aprender del Padre, leyendo su palabra, meditando su palabra y escuchando la palabra del Padre. En el Salmo 69, 9 dice,
porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Se acuerdan cuando los cambistas? Entró Jesús y los cambistas estaban ahí. ¿Y qué hizo? Y les tumbó las mesas. Eso es lo que se está diciendo aquí. Debemos de ser celosos de la casa del Señor. Cada que venimos a su casa, a lo que vengamos, debemos de cuidarla. Y cuando los cambistas entren y traigan, no hagan lo que ellos creen que está bien. Primera de Juan 3:2. Amados, ¿ahora qué somos? Primera de Juan 3:2. Amados, ¿qué dice? ¿Ahora qué somos? ¿Qué eres? Eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, somos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Él se manifestó en ti cuando recibiste el Espíritu Santo. Desde que recibiste el Espíritu Santo, eres semejante a Él. ¿Sabes por qué no se ha manifestado? Porque no actúas en la palabra. Cuando tú actúas en la palabra, cuando tú crees en la palabra, cuando tú hablas la línea de oración, Daniel, y dices, yo quiero que mis finanzas suban. ¿Cuál es tu escritura? Yo soy un diezmador. Y Dios bendice el dador alegre. Así es. Aleluya. Si eres un diezmador, un ofrendador, tienes derechos legales a reclamar tus finanzas. Yes. Amén. Y puedes usar escrituras de Deuteronomio 28:12 que dice, porque como yo soy un diezmador, tú envías lluvia a tu tiempo. Como yo soy un diezmador, nada me puede faltar ni nadie me puede robar a mí. Amén. Entonces así es como nosotros vamos meditando y nos vamos alimentando de la palabra de Dios. Y después todo nuestro cuerpo comienza a cambiar por el proceso del poder de la palabra de Dios y porque somos hijos de Dios. Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Salmo 51:17. Al principio oíamos que el Espíritu de Dios habita en un corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, ¿qué sucede? No despreciará tú, oh Dios. El Señor habita en un corazón contrito y humillado, nos lleva a lugares seguros. Si nosotros abrimos el corazón a Él, de esta manera Él va a comenzar a fluir. Tenemos que recordar siempre que una poca de levadura afecta a toda la masa. ¿Qué quiere decir? Un pecado pequeño puede echar a perder toda una vida. Amén. Tenemos que limpiar del pecado. No lo podemos purificar nosotros. No podemos tener la autoridad de limpiar. La sangre de Jesús nos lo limpió. Cuando hay pecado, no hay visión, no hay revelación. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, solamente la sangre de Jesús. El espíritu humano, nuestro ser, nuestra carne debe de morir, pero el espíritu de Cristo debe de vivir y estar activo. Debemos de morir al espíritu humano, entonces Dios va a empoderar nuestro cuerpo mortal y nos da vida. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fe debe de ser el objetivo más importante de nuestra vida cristiana. Como dice, puesto los ojos en Jesús. La fe debe ser tu objetivo en tu vida cristiana. No busques otra cosa más que fe. Cuando nosotros estamos en fe, tu vocabulario va a cambiar. Ya vas a dejar, bueno, Dios, si es tu voluntad. Bueno, a tu tiempo. Bueno, si tú lo permites. Es que Santiago dice, no pidan. Hermano, bueno, le explico eso. No hagas de una doctrina lo que ciertos libros dicen. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando dice, no digan si Dios lo permite? Santiago estaba llegando a una iglesia, en esa iglesia había muy incredulidad y le habló a la iglesia. Lo único que yo te recomiendo que creas al 100% es lo que está en rojo en los 4 evangelios. En el libro de los Hechos hay unos versos en rojo porque ya habló Jesús. Tienes que saber que segunda de Timoteo 3:16, donde dice,
Toda palabra es revelación. ¿Han visto lo que dice? ¿Revelación de Dios o revelación por Dios? ¿Han notado esa pequeña diferencia? Cuando es revelación de Dios no tiene que haber errores, pero cuando es revelación por Dios, por eso en la Biblia hay ciertas cosas que parecen mentira y que parecen que no concuerdan porque son revelación por Dios. Por ejemplo, Dios, Moisés escribió, la carta de divorcio. Bueno, yo me voy a divorciar porque Dios no le dijo a Moisés que lo pusiera el divorcio. Moisés lo puso por él, por la maldad del corazón. Porque a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿tú qué crees del divorcio? Y Jesús simplemente, ¿qué dice al principio? Bueno, en el principio no hay que se divorcie, pues no hay divorcio. Pero mira, Dios dio, sí, por la dureza del corazón de ustedes, no quieren cambiar. Y quieres dejar a tu esposa porque ya te gustó otra, esa es dureza de corazón. Eso no es un principio de Dios. Mientras la persona siga con un corazón endurecido, nunca va a entender los principios de Dios. Pero no me quiero desviar, amén. Solamente es para que nosotros tengamos, a lo mejor alguien escuchaba, porque no tengo ni minutos, alguien necesitaba escuchar esto, ¿ok? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fe debe de ser el objetivo más importante en nuestra vida cristiana. Fe es una función de adentro hacia afuera, como te dije al principio. Fe es un poder divino que habita en un corazón contrito y humillado, que puede confiar en las cosas que no ven. La fe te hace que tú confíes en las cosas que no ven. Si tú confías en las cosas que ves, no es fe. Amén. Si tú confías en las cosas que ves, no es fe. Fe es un hecho divino. Fe es Dios en el alma. Fe opera por su Hijo y transforma lo natural a lo sobrenatural. Fe es activa, nunca latente, ya les dije eso. Fe se pone en obra. Fe es la mano de Dios. Fe es el poder de Dios. Fe nunca teme. Fe vive en medio de conflictos. Fe todo el tiempo está activa. Fe mueve cosas que parece que no se pueden mover. Dios nos llenó con su poder divino y el pecado queda destruido en ese mismo instante. Amén. No podemos vivir por fe hasta que seamos justos. Amén. Y no podemos vivir por fe si somos injustos o deshonestos. Amén. ¿Aprendieron algo? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Amén. Bueno, pues terminamos, concluimos. Le damos gracias a los hermanos que se conectaron por Facebook Live. Este video lo pueden ver también en YouTube en la noche o mañana temprano. Amén. Y salimos del aire y los saludamos.